Un saludo muy especial a todos los amigos de Ámbito Jurídico. El vencimiento de términos, lo primero que tenemos que hablar es qué es un término. El término son los espacios del tiempo que el Estado ha fijado para procesar un caso. Es decir, cuánto tiempo voy a tomar para acusar, cuánto tiempo para hacer una preparatoria, cuánto tiempo para hacer un juicio. Un Estado demócrata no puede dejar ilimitados los tiempos para tener a una persona sentado en el banquillo de los acusados. Se fija determinados términos. En ese sentido, el vencimiento de términos es cuando ese Estado no es capaz de cumplir con esos términos. ¿Y por qué ese Estado no es capaz de cumplir con esos términos? Considero que hay dos razones fundamentales. Los primeros los llamo yo errores no forzados. ¿Cuáles son los errores no forzados? Cuando es imposible por la complejidad del caso, por el número de procesados, porque hay demasiada evidencia, por la congestión judicial, por problemas de logística, no es posible procesarlo en el tiempo que es necesario procesar el caso. Entonces, esas circunstancias se escapan a todo el mundo, se escapan a las partes, se escapan a los jueces, a los fiscales, y inevitablemente no se pueden procesar esos casos en los términos que está en la ley establecido. En la otra circunstancia yo lo llamo los errores forzados. ¿Cuáles son los errores forzados? Es lo que se conoce como dilación de términos. ¿Qué significa esto? Que hay cierta estrategia, la estrategia de dilatar es una estrategia que no creo que ningún defensor pueda negar que existe, y se trata de proponer ciertos obstáculos, palos en la rueda a la máquina procesal para que ésta colapse y así no avancen los procesos. ¿Qué se busca con esto? Libertades por vencimiento de términos, se busca prescripción o simplemente que se estanque la máquina procesal. En este tipo de cosas podemos ver, por ejemplo, cambios repentinos de defensores, aplaazamientos sistemáticos e infundados, nulidades innecesarias, los denominados carruseles de abogados, cambios y peticiones sistemáticas que lo único que intentan es frustrar el avance del caso. Todas las circunstancias, los errores forzados como los no forzados, son responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que tener la capacidad de prever y resolver esas circunstancias. El Estado, con todo el dinero de los contribuyentes, tiene que ser más eficaz que los procesados y que sus defensores. Si eso no funciona así, ¿de quién es la culpa? Es del Estado. El Estado debe mejorar sus mecanismos de eficiencia, debe mejorar sus metodologías, debe tener la capacidad de superar esos escollos, tanto si no son forzados como si son forzados. Aquí tenemos una gran dificultad, y es que deberíamos ser conscientes de que no podemos procesar todo. Y como no podemos procesar todo, debemos tener salidas de escape. Actualmente esas salidas de escape se las aplican a los casos chiquitos, a los casos menores. Pero los grandes casos, los casos donde sí el Estado se enfrenta con potenciales abogados con la capacidad de igualarlos en capacidad, en logística y en recursos, con procesados que sí son procesados de las élites de poder, que sí tienen la capacidad de enfrentarse al Estado, esos grandes casos se ven en esta máquina de colapso, en esta máquina de congestión, o en las dilaciones también, o los errores forzados, como lo explico. Entonces, ¿qué se necesita? Un Estado que sea más eficiente, un Estado que sea más selectivo y un Estado que tenga la capacidad de procesar a tiempo todos sus casos.